Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora estés viendo este capítulo. Y sean bienvenidos una vez más a su programa de cabecera, Hablemos de, en el que cada semana o cada 15 días, dependiendo de la ocasión, vamos a estar hablando de alguna serie, de alguna película, de algún anime o de algún videojuego que sea de interés general. Yeah. Y en este momento, aprovechando precisamente el tiempo en el que estamos, que hace poquitos días terminó la serie que mató a Star Wars. Otra vez. Hoy vamos a hablar de Acolyte, pero antes que nada les voy a pedir a los dos un minuto de silencio por la muerte de Star Wars. What is that? Acolyte es una serie del 2024 dirigida por, bueno, no dirigida, más bien Leslie Headland es la showrunner, ya que prácticamente las series, cada capítulo tiene un director diferente. Pero existe alguien que es como la cabeza de todo la base. La base, lo que en una película sería como tal el director. Sí. En este caso es el showrunner, y la showrunner es Leslie Headland, quien ha tenido mucha polémica a lo largo de su vida, ya que inició su carrera siendo, aparte de eso, inició su carrera siendo asistente de Harvey Weinstein. ¿Cómo crees? Sí. Ay, qué peligroso es eso. Muchos le critican esta situación de porque ahora se propaga a sí misma como feminista, siendo que comenzó siendo asistente de la persona menos feminista que podría existir en el mundo. Harvey Weinstein, güey. Hace años que no escuchaba ese nombre. Ella es la directora de es la showrunner de esta serie, y es una serie que continúa pues con esta tendencia que lleva Disney de sobreexplotar las franquicias de la que es dueña. Ya lo está haciendo con Marvel. De estos últimos años prácticamente se ha encargado de matar a Marvel. Y también ha matado una y otra vez a Star Wars. Comenzaron muy bien. De hecho, las primeras series, tanto de Marvel como de Star Wars, que se subieron a la plataforma de Disney Plus, fueron muy bien recibidas. Sí. De Mandalorian, creo que obviamente no necesita presentación. Las 2 temporadas que fueron las que vendieron primero el servicio de Disney Plus fueron bastante exitosas, fueron muy bien recibidas tanto por el público como por la crítica. Y Loki, pues ni se diga. Loki, sí, Loki sí, también fue del lado de Marvel. Y empezaron muy bien, como que la gente por eso mismo se confió y tuvo optimismo. Y sin embargo, conforme pasó el tiempo, la calidad ha ido disminuyendo. No diría yo que en narrativa, depende de cada serie. Yo creo que ha habido altos y bajos, pero al menos donde sí se nota una caída ha sido en el presupuesto que tienen las series. Es algo que yo creo que es la principal queja que tengo sobre The Acolyte. Se siente como una serie muy barata. ¿En serio? ¿Tú la sentiste así? Sí, por ejemplo, los primeros 2 capítulos, cuando los estábamos viendo, hay una vez el Jedi que está flotando en el Torbin, sí. Su capa. O sea, tiene la capa caída para tapar el tubo que lo está sosteniendo en el aire. Es como eso eso. de plaza que están como sentados sobre un bastón. Cierto. ¿No? Es el mismo mecanismo. Digo, es una plataforma y la tapa la capa. Oh, no me había dado cuenta de eso. Y Es que me atrapó la trama, por eso no me di cuenta de eso. lo mismo ha pasado igual con series de Marvel, Secret Invasion, basura absoluta. Cierto. Y una basura barata todavía. Cierto. Y bueno, pero centrámonos ahorita en Star Wars. Que de hecho ya cuando hemos hablado antes de Star Wars, pues la gente ha tenido bastante polémica. Dividimos la opinión. Dividimos la opinión. Y es que es lo que les había dicho desde la primera vez cuando hablamos en el May the 4th. No existe persona que odie Star Wars más que un fanático de Star Wars. La gente que en este video va a estar comentando Star Wars ZZZ no odia tanto Star Wars como alguien que sí es fan. Más que se vuelven conocedores de un momento a otro, como que se les olvidó la serie o se les olvidó el linaje de las películas, y cuando ven que alguien está criticando eso, no puede ser posible. No, lo peor es que es la gente que cuando habla bien de Star Wars te comentan cosas malas de Star Wars, y cuando alguien está atacando a Star Wars salen a defender Star Wars a capa y espada. Como cuando, en el TikTok que grabé no que grabé, sino el fragmento del video que grabé de cuando te dije que Star Wars no era muy popular en México, llegó mucha gente a comentarnos que no era cierto, que Star Wars es muy popular aquí en México. Y
bueno, necesitamos hacer un disclaimer sobre ese pequeño fragmento de nuestro programa. Yo no me refería a que Star Wars como tal no fuera popular. Obviamente es la franquicia de entretenimiento más popular del mundo. Exacto. Aquí en Timbuktu va a haber gente que conoce Star Wars. Lo que yo decía que es que comparado con otros países, aquí en México no es tan popular y no hay tanto fanatismo. Simplemente vayámonos a datos duros, datos estadísticos. En cuanto a las taquillas de las películas. En Estados Unidos, ¿cuál es la película más taquillera sin contar la inflación? Star Wars Episodio 7. Oh, ok. En Cierto. Reino Unido, ¿cuál es la película más taquillera de la historia sin contar la inflación? Star Wars Episodio 7. Son dos países de habla inglesa. Vámonos a países que hablan español. En España, ¿cuál es la película más taquillera de la historia? Avatar. Pero Star Wars está en el top 10, Episodio 7 está en el top 10 de las películas más taquilleras de la historia de España. Busquen taquilla mexicana, datos de la taquilla de México. Ninguna película de Star Wars está ni siquiera en el top 20. Te vas a encontrar la Era del Hielo. Creo que todas las películas de la Era del Hielo están. ¿En serio? Sí, pero ninguna película de Star Wars está. Minions 1. Sí, también Minions es un completo. Es un hitazo. Es un fenómeno aquí en México. De hecho, la primera en México es Mario Bros, ¿no? Sí, incluso por encima de Endgame, por encima de Infinity War, la película más taquillera de la historia de México. Avatar sí está en el top 10. Sí, Avatar sí, pero no llega al 1. Pero no llega al 1 y te digo, ninguna película de Star Wars la vas a encontrar ni siquiera en un top 20. Entonces teníamos razón siempre, todo este tiempo. Esos críticos nada más decían puras mentiras. Te van a poner, esos están malitos. Están malitos. Yo solo les diré una cosa. A Jesús lo crucificaron por decir la verdad. Y sí, chequen las estadísticas. No podemos estar en un error nosotros. Y bueno, ya dicho eso, vamos a lo que nos cruje. Vamos a hablar de la serie que ha matado Star Wars otra vez. Por octava vez consecutiva. Vamos a hablar ahorita un poquito de la polémica, un poquito de las cosas que no nos gustaron tanto. Ya mencionamos una que fue el presupuesto. Sí. Pero empecemos contigo. ¿Qué fue lo que opinas de la serie? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿La odiaste? ¿Es demasiado progre para tu gusto? Sí. Efectivamente, pero me gustó. Sí, te gustó. Tiene una trama muy buena, muy digerible. No, como tal, iba a dar el comentario de que me recordó a Mandalorian, de Mandalorian cuando empezaba, o sea, los primeros capítulos. No me atrapó así a ciencia cierta desde el principio, pero sí hubo un punto en el que dije, esto es algo nuevo, es algo diferente a todo lo que hemos visto anterior a Star Wars. Es como lo que yo estaba pensando, comparándolo con The Mandalorian, pero lo que estás diciendo tú de que falta de presupuesto y todo, no me había dado cuenta. Y sí tienes un buen punto. O sea, no había visto el hecho o no había juzgado ¿cómo se le llamaría a lo que está atrás de los actores? La escenografía. La producción. La producción en general. Sí tiene un poquito de fallas, pero lo que es la historia te atrapa mucho y te emociona mucho. Yo no soy fanático de Star Wars al 1000% como ustedes, pero sí te atrapa mucho, te lleva a ese mundo muy, muy galáctico. Sí, ¿no? Ese mundo muy galáctico. Aparte, sin hacer spoilers, las muertes que te presentan ahí sí son muy sorprendentes. Sí, los dejan como coladeras. Sí. Desde el primer capítulo hasta el quinto, donde hablamos acerca de la muerte de estas personalidades. Sí, porque no todos son personas. No todos son personas. Sí te impresiona mucho. O sea, ya metiéndote mucho a la trama, sí te llama mucho la atención. Ok, ¿el capítulo favorito? 5. El 5. El 5. 5. De hecho, en Twitter me estaba dando la vuelta la otra vez y una chica publicó un video de Star Wars Celebration, cuando estuvo Hayden Christensen en la Celebration, Hayden Christensen Anakin. Y cuando subió al escenario y todo el mundo aplaudiéndole, todo el mundo gritando su nombre, cuando lloró. Y prácticamente la idea dentro de este video es: cuando él fue Anakin, cuando se estrenaron las películas, todo el mundo, todos los fans lo criticaban. Y cuando fue pasando el tiempo, tuvo pues su redención, ¿no? Cierto. Los niños que crecieron viendo esas películas ahora ya son adultos y ya han reivindicado su actuación y su personaje. Cierto. Y esta chica decía: en 20 años
la gente va a estar aplaudiendo la de Acolyte como ahorita le aplauden a Hayden Oye, Christensen. buen punto, Simón. No lo sabemos, tendremos que esperar unos 20 años, pero dije, puede ser. Pero se ve muy seguro. Puede ser porque, pues, a final de cuentas, es lo que pasa siempre con casi cualquier producto de Star Wars que sale, que al principio mucha gente lo critica, pero conforme va pasando el tiempo, pues hay gente que yo creo que como que le va agarrando cariño a las cosas. Cierto. Y pasó con precuelas, tal vez es lo que vaya a pasar ahorita con Acolyte, no lo sabemos. De hecho, casi nadie se acuerda de cuando salió de Mandalorian. Ujú. Es que al principio había gente que criticaba a Gregorio. ¿A poco? Porque decían, es que ya no saben qué inventar. Cuando salió este bebé de las... Yo sentía que sí tuvo mucha aceptación del Sí, No, ¿tuvo yo aceptación? siento que sí, yo siento que ha sido como lo más aceptado que he visto en el internet. Ujú. Como que el internet lo arropó demasiado. Sí. Digo, pero lo que voy es que nadie se acuerda que mucha gente se criticaba al Gregorio por toda la aceptación que tuvo desde el principio. ¿Ya cuánto tiempo tiene que estrenaron? 4 años. 4 años ya, 4 ¿verdad? años, ya casi 5. En diciembre hace 5 Cierto. años. Sí. Cuéntanos, ¿qué te parece a Tu ti opinión. de Acolyte? De las Acolyte. El Acolyte. A mí me gustó personalmente, como lo comenta aquí mi ídolo, se me hace una serie muy digerible y una gran manera en la que alguien podría adentrarse a Star Wars, Ujú. debido a que te presenta ya pues, de lleno la galaxia, pero no tienes que saber que el Obi-Wan, que el Anakin, hacen menciones a personajes como Yoda, como otros maestros que están en el Consejo para las épocas de la República. Pero sí, se me hizo una serie muy buena, que yo lo único que es que me gustó todo el misterio que rodea la serie, la historia, misterio de genuinamente qué pasó con las brujas. Ajá. Digo, y el único pero que le pongo es que tal vez en mi opinión les faltó un poco más construir este misterio. Ujú. Porque si desde un principio estaba cantado lo que pasó, que no vamos a decir qué pasó por si alguien no ha terminado de ver la serie. Desde un principio estaba cantado, pero pues pudieron haber construido un poquito más el misterio. Ujú. Es más que nada también porque empieza de cero, ¿no? También es una historia que empieza desde los principios de algo que no hemos descubierto todavía los fanáticos. Por eso como que no le quisieron meter mucha intensidad a la historia de las brujas. Sí, porque Sí. siento el misterio que pone de básicamente el genocidio de una cultura. Ajá. Siento que pudo haberlo para mucho más. Exacto. Sí. Y tal vez conocerlas mejor, ¿no? Porque salen y se mueren. Sí. Ujú. No es como, no tienes realmente bastante contexto de de dónde salieron, porque prácticamente se están como que escondiendo, de qué se esconden, qué fue lo que las motivó a aislarse del resto de la galaxia. Simón. Según tenía entendido que eran perseguidas por el Consejo Jedi. Puede ser, yo diría creo que uno de los motivos, y es algo que también se aborda un poco en esta serie, no tan a profundidad, pero sí, prácticamente como que los Jedi como que tienen una visión muy, muy dogmática de cómo percibir la fuerza, de cómo exacto. utilizarla, y no aceptan otras corrientes filosóficas que crean en la fuerza también. Yo digo que es por una mala experiencia, ya que pues la otra corriente más conocida aparte de los Jedi son los Sith, Ujú. lo cual pues no es algo muy bueno, y por eso mismo es como que esta precaución, ¿no? Ok, están estas brujas que igual son sensibles a la fuerza, pero la perciben y la manejan de una forma distinta a nosotros, lo cual puede ser algo problemático por lo que ya pasó con los Sith. Los aquelarres. Ajá, el aquelarre. Y que no es el único aquelarre que hemos visto en Star Wars. Tenemos en Clone Wars también ha habido otras brujas, las brujas de Dathomir. Que de hecho la niña del corto que estamos haciendo es una bruja de Dathomir. Pero ahorita hablamos de eso. Eso pipéalo. Sí, pero sí, a mí en lo personal me gustó. Se me hizo una serie muy entretenida, principalmente porque no sé si te acuerdas cuando lo estábamos viendo, que acabó el episodio de ¿ya acabó? Ajá. Sí, a pesar de que pues, son cortos, duran media hora, incluso menos de media hora. Como 40 minutos el primer capítulo. Hasta ¿no? parecen episodios de anime ya. Sí. Pero se hace tan llevadero que se te acaba rápido. Uh-huh. A mí lo único que no me gustó, bueno, ahorita hablando de los comentarios acerca de la serie, cómo te cuentan lo de la niña cuando estaba chiquita, lo de las niñas, las gemelas cuando están chiquitas, como que siento que es muy rápido, como que no le metieron, como dices tú, no le metieron empeño a la historia, o sea, como que
sí, son brujas, llegan los Jedi, tú vas a ser una Jedi, qué Y la chingón. otra, yo no quiero. Ajá, y la otra no quiero, voy a quemar esto, fin. O sea, como que no le agarré un poco de sentido. Es que obviamente pues van a seguir explorando tanto la historia como de Osha y de su hermana en otros medios, ya sea cómics, O libros. sea, como tal la historia de Acolyte es de ellas dos. Sí. ¿O es en general de cómo se... No, cómo pues empieza todo prácticamente esto? sí, ellas dos son como que las acólitas del Sid, Ajá. del cual no tuvimos, ni siquiera supimos cómo se llama. Sí, pero es lo que me estoy acordando. Ajá, sí supimos, bueno, pero- sabemos su nombre de persona. De pila. Ajá, su nombre de pila, Ezra Miller. pero es Ramiller, pero no sabemos cuál es su nombre de Sid, o sea, Ajá. porque es Dart algo, pero no sabemos. Todavía no se sabe. sabemos Dart quién. Ajá, Darhu. Darth. Sí, esa escena me impresionó muchísimo, para que vean la parte donde él dice, bueno, a mí me podrían llamar como un Sith o me Ajá. podrían denominar como un Sith. Soy lo que ustedes conocen como Sith. Soy lo que ustedes conocen como Sith. Eso Y me ya de ahí, encantó. pues, hay quien dice que es el fundador de los Caballeros de Ren. Es lo que No, dice. no sabemos. Lo que sí, pues, ya se confirma al final es que, pues, prácticamente sí es un Sith. Sí. Exacto. Por- Sí, en efecto. Sí. En efecto. En efecto, sí es un Sith. Cierto. Y bueno, como a mí nadie me preguntó, lo tendré que decir así nada más. Estoy esperando de. Pregúntenme, chavos. ¿Qué tal te pareció Acolyte? Gracias. La primera temporada. Gracias por preguntar. Qué bueno que lo dices. No lo iba a decir. De la casa de Lucasfilms. Pero ya que insistes, Ella. dentro de todas las series de Star Wars live action que han salido desde que se creó Disney Plus, yo la pondría, no es la peor, pero tampoco es la mejor. La peor yo creo que estaría debatiéndose muy duro entre Obi-Wan y Boba Fett. Yo pongo a Boba Fett. Sí, yo creo Sí. que Boba Fett Sí, está bueno, en- Boba Fett no la he visto. Es que pero para me que los imagino. mejores episodios de Boba Fett sean donde no sale Boba Fett. Porque ya ahí te hablaba muy mal. Y es que los capítulos en los que 2 capítulos de la serie que son una completa maravilla, Sí. Boba Fett no sale. Eso es lo que dice. Vemos al mando subirse un micro. Sí. Oye. Y esos capítulos me encantan. Construyen el universo y nos sitúan justamente en la época que está pasando la galaxia de una forma que muy muy buena, pero pues es una serie de Boba Fett. Yo quiero ver a Boba Fett y No al mando en una de Ajá, no a Mando o a Ahsoka o a Luke. No, yo quiero ver a Boba Fett en una serie que se llama The Boba Book of Fett. Boba Fett. Por eso sí, yo diría que es la peor serie que se ha hecho hasta la fecha. Ok. Ya en segundo lugar estaría Obi-Wan, Ujú. que Obi-Wan tiene cosas que la salvan, pero en general le pasa lo mismo que a esta serie, que igual se siente como una serie barata, con poco presupuesto. Cierto. Y digo, ok, estás trayendo de regreso a Ewan McGregor y a Hayden Christensen, tienes a Darth Vader, te estás en un punto, el punto más conocido dentro de la franquicia y con los personajes más famosos de la franquicia. Básicamente es el momento prime de la Ajá. franquicia. Ajá, y no lo aprovechaste de la manera correcta. Yo creo que precisamente por eso mismo considero que la serie no es buena, aunque no te miento, la disfruté, me gustó en ciertas cosas. Cierto. Eh, Ese es el segundo lugar, o sea, vas de abajo para arriba. Ajá, voy de abajo para arriba. Ya en tercer lugar yo creo que sí pondría de Acolyte. Ujú. Sí. De la live action. Ajá, de las de O sea, abajo de Ahsoka, abajo de Ahsoka y abajo de Andor. Andor Andor. también. Ok, y Mandalorian. No es que de Mandalorian y Andor se pelean en el primer lugar. Oh, bueno. Un buen punto. Es que Andor sí presentó algo muy diferente en Star Wars Series y lo presentó bien. No, y Andor es una gran serie. Esa para que veas, parece que todo el presupuesto que no le dieron a las otras Se la series dieron a Andor. se lo dieron a Andor. Y curioso que ha sido de las series que han salido la menos vista, pero es la que se ve con más presupuesto y la que mejores críticas ha recibido. Y sí, yo diría entonces, como quedamos, Book of Boba Fett es la más peor. La última. Me sigue Obi-Wan y ya en tercer lugar pondría The Acolyte. The Acolyte. The Acolyte presenta cosas bastante buenas. Yo creo que el capítulo 5 es una maravilla, no tanto visualmente, porque igual tiene como que estas cositas que dices, Sí. está barato. Pero es la historia. Ajá, pero sí, la presentación del villano desde el capítulo 4, o sea, cómo llega y
ves prácticamente como baja así como flotando. Sí. Y ya cuando se quita la máscara, este dominio que demuestra sobre todos sus contrincantes, que los va matando como si fueran moscas. Sí. Y que incluso uno de ellos, el que iba a decir la muerte de ese pobre joven, pero ¿cómo se llama ese señor, ese chavo? ¿Cuál? ¿El mamado? ¿El de rastas? Ah, no me acuerdo. Bueno, él había mencionado a Osha que es la primera vez que había visto ese tipo de movimientos en alguien como él. Ajá, en alguien como en él. un Sith. O sea, bueno, no todavía no decía que era un Sith, pero esos movimientos eran bastante raros para las peleas contra los Jedi. Y es que recordemos que como tal, para este momento de la historia de Star Wars, oficialmente los Sith ya no existen. O sea, hubo bueno, esto ya como tal no es canon, pero en el canon no se ha explicado como tal, pero en el pasado había muchos Sith. O sea, los Sith eran casi tan numerosos, abundaban casi tanto como los Jedi. Eran una orden aparte. A final de cuentas hubo un conflicto tanto con Jedi como interno, y entre ellos mismos fueron desapareciendo pues por estas peleas de yo quiero ser más fuerte que tú y todos nos vamos a... No quiero reglas, no quiero nos vamos a pelear, y eso hizo que los Sith fueran desapareciendo, y ya prácticamente para esta época de la historia los Jedi piensan que ya se extinguieron, que ya no existen Sith. Hubo un momento en el que para evitar todas estas peleas entre Sith se estableció la regla de 2. Solamente puede haber un maestro y un aprendiz. Nada más. O sea, nada más en toda la galaxia puede haber 2 Sith. Que es el maestro y que es el aprendiz. Precisamente para evitar estas peleas de que yo te gano. Y sí. Cierto. Pero como tal los Jedi no están muy bien informados de esto. Ellos piensan que ya no existen. Por eso mismo cuando aparece este Sith y tiene un sable rojo, tiene movimientos que los Jedi para estas alturas no conocían, porque para ellos ya no existen. Así pasó mucho tiempo, desde que desaparecieron hasta la fecha actual donde sale él. Sí, yo creo que en episodio 1 se menciona que son 1000 años, ¿no? 1000 años, desde la guerra. Y ya no hay Sith. Se supone. Pero en realidad están ocultos. O sea, siguen como que la orden se sigue sobreviviendo gracias a esta regla de 2, que siempre va a haber un maestro y un aprendiz. Un padawan. Pero y precisamente a veces lo que menciona Kimir, que cuando Sol le pregunta qué es lo que quieres, ¿no? Quiero un pupilo. Sí. Quiero un acólito para poderle transmitir lo que yo sé, poderle transmitir mi conocimiento. Y él es por lo que buscaba estas gemelas. Y siempre lo tuvimos enfrente de nuestras narices y no nos dábamos cuenta de eso. No, pero es que conforme iba saliendo la serie gente ya sabía, ya estaba cantado que era él. No resultó tanta sorpresa. A mí sí me agarró muy de sorpresa cuando se Sí, es que sí era como que el más obvio. Siento que si hubiera quitado la máscara y hubiera sido alguien que no había salido, así alguien bien X, ¿no? Sí, hubiera sido como, está bien, pero ¿de dónde salió, no? O sea, creo que sí fue bueno. Sí, fue buena, bueno la presentación, y bueno que ya lo habíamos visto, pero manejaba un bajo perfil. Y aún así, yo creo que hay cosas bastante negativas en la serie. A ver, díganme. Presupuesto, y también hay como que ciertos puntos dentro de la historia como que no cuajan bien. Mencionábamos la muerte de las brujas. Está como que está bien, pues ya se murieron. Faltó desarrollar más. Y yo creo que es un problema que no solamente tiene esta serie, sino muchos otros productos de Star Wars. O de Disney. El más claro ejemplo, secuelas. Episodio 7, 8 y 9 te presentan personajes, te presentan cosas que están ahí y según son importantes, o una de dos, desaparecen y ya no los vuelven a mencionar, o salen según son muy importantes. Pero no le meten mucha importancia. Como los Caballeros de Ren. Y esto es precisamente porque esas historias te las venden aparte. Te las venden en libros, te las venden en cómics, en videojuegos, o te prometen que en algún momento se va a explorar. Por ejemplo, la historia de los Caballeros de Ren, cómo conocieron a Ben Solo, que termina convirtiéndose en Kylo Ren. Hay un cómic. En ese cómic se menciona cómo dejó de ser el aprendiz de Luke, cómo fue este acercamiento hacia los Caballeros de Ren. Y yo digo que el cómic es bueno, pero yo siento que son cosas que te debieron mostrar en la película. Exactamente. Y aquí pasa lo mismo. Por ejemplo, nunca sabemos cómo Kimir
se contactó con Mai. No ¿Dónde lo la sabemos, encontró? ¿no? Simplemente ya pasaron ¿Se los conocen? años y ya su aprendiz. Ajá, y ok, ¿y cómo la conoció desde, tal vez la estuvo siguiendo desde antes, estuvo como espiándola. Pues se supone que ella no lo conocía para nada, ¿no? Nunca se había quitado el Nunca casco. se había quitado ni el nada. casco frente a ella, nunca se había quitado el casco. Pero ¿cómo se conocieron? Exacto. Ni idea. Porque eso tal vez te lo van a explicar en un cómic. Ni siquiera te lo van a explicar en una hipotética segunda temporada. Te lo van a explicar en algún cómic Sí, bueno. o tal vez nunca te lo van a explicar. Que es lo más probable. Que que ha pasado con cosas. Y es lo que mencionaban, que prácticamente las series y las películas, que es el caso más grave, prácticamente vienen con DLC. Sí. Como un videojuego, que Ujú. te venden el videojuego y ya después sale, mira, salió esta cosa que explica más cosas de la historia principal, Ey. así igual. sí, Es sí. que el escritor Como de DLC. Star Wars pues es huevo, de que sabe que tiene esta opción, Ujú. de Y el que infinito. alguien va a llegar a corregir sus errores. Sí. Pues ¿para qué me esfuerzo? O sea, ¿para qué me esfuerzo? Vamos a hacer cosas que de momento no tengan sentido y ya después Se vendrá las alguien, vamos a hacer. ya después vendrá alguien que va a arreglar lo que hizo. Sí, Simón. Pasa aquí, pasó en secuelas y yo creo que es un problema tal vez de momento no tan grave, pero conforme pasen los años se va a ir agravando. Ujú. Porque incluso venimos arrastrando cosas de las secuelas que no se han explicado todavía. Simón. Y ya están saliendo series que igual abren tramas, pero no las cierran. Ah, ok. Y yo creo que es un problema, yo diría el principal problema que tiene esta serie. Y que no pasaba con, por ejemplo, de Mandalorian. O De el problema es más que nada de los que manejan, ¿no? Las series desde arriba. O sea, intentando completar la historia, pero no lo Sí, logran. y yo diría que también es una jugada comercial a final de Ujú. cuentas, porque quien vea la serie y se esté interesado por conocer este tipo de cosas, pues te va a comprar el libro, te va a comprar los cómics, te va a comprar todo ese tipo de productos alternos que sean buenas o malas historias, se manejan como un producto y no como una trama. Ujú. Lo cual yo creo que ahí está fallando la situación. Cuando ya ves estas historias que a la gente le gustan, no las ves con el cariño necesario, sino como las ves como una forma Ya de la fuerza. exprimirlos. Sí. Ajá, de ok, vamos a hacer esto y eso no se los cuentes porque les vamos a vender otra cosa más adelante. Una duda, y a lo mejor suena un poquito medio tonto porque no estoy enterado de eso, pero ¿Disney también es el dueño de todo esto? Sí. Sí, sí. Ok. Y ahí existe una persona que como tal es el que lleva el control de todo, que se llama Pablo Hidalgo. Que Don Cannon. Don Cannon. Él es como prácticamente todas las historias, no es como que él las tenga que aprobar, Ujú. pero sí las lee y él puede como hacer sugerencias de ok, esto contradice tal cosa, cámbialo. Ya. Y es como que la cabeza que trata de que todo esté unificado Ujú. y que una cosa no contradizca a la otra, Cierto. lo cual no siempre pasa, porque sí ha habido series que, por ejemplo, en el caso de series animadas, Tales of the Jedi y Tales of the Empire, Ujú. que son dos series animadas que han salido con una animación parecida a Clone Wars, han contradecido libros que se han escrito antes. Libros. Hasta series como de Bad Batch. Series como The Bad Batch, por ejemplo hay un personaje que sale en The Bad Batch que técnicamente ya estaba muerto y en The Batch pues, vuelve a salir. Y ya habían pasado años. No, y ya se había muerto el Ajá, personaje. se supone Hay que un ya- cómic donde se muere Ajá. y después vuelve a salir y ya salen con que es que no se murió, es que pasó tal cosa. Pero te digo, Se contradicen muy feo. no muy feo porque al final de cuentas no es nada grave. Ujú. No son, Nada más reviven modos. Ajá, son detalles menores. Y si le das una buena explicación de ok, cómo sobrevivió, va. Pero sí. Pero luego ni siquiera la explicación le dan. Sí. Nada más, de alguna manera este mono regresó. Simón. Sí, y también es lo que mucha gente menciona, ya pasando un poquito a las polémicas. Ey. Hay, yo creo, dos grandes polémicas que tiene la serie, y una es que mucha gente dice que igual rompe el canon, La serie. la serie. Caso, yo digo sí y a la vez no. Hay un caso donde sí digo, ok, sí lo está rompiendo, y otro que es como el más sonado, pero donde yo digo que no hay conflicto. El caso donde sí rompe el canon, que es algo chiquito, A ver. muy chiquito. Hay un personaje que aparece en, ¿qué episodio fue? El 5. ¿Cuál? No, el 5 es donde es la pelea. Es Ajá. Basil. No, en el capítulo 6. Por ejemplo, en el episodio 6 aparece Kiedi Mundi. Ujú.
que es un Jedi que sale ya en las películas, sale en un episodio 1, episodio 2. Aclara capítulo 6 porque 3. se puede, en alguien se puede confundir. Capítulo 6 de The Acolyte. Ajá. Sí. Sí. Y él aparece en las precuelas, muere en episodio 3 durante el Orden 66, y es un personaje que canónicamente para The Acolyte todavía no nacía. O sea, en su biografía oficial marca su nacimiento años después de los acontecimientos de The Acolyte. Y aquí ya lo muestra, ni siquiera niño. Ya estaba viejo, ya adulto grande. y ya siendo miembro de la Orden Jedi. No puede ser posible. Pero te digo, a final de cuentas es un dato menor, porque dices, no es como que ya se echó a perder todo porque este güey sale. Ajá, porque no. Digo, es un detalle, yo diría, no insignificante. Claro que lo ideal sería que se respetara todo lo que ya estaba establecido. Pero es una piedrita en el zapato. Pero no pasa nada tampoco. No es como que ya me arruinaron Star Wars, ya voy a quemar todos mis cosas, ¿verdad? Porque Ki-Adi-Mundi debería estar chiquillo. No, ni siquiera debería haber nacido. Sí es algo que sí no rompe el canon totalmente, pero sí es una contradicción a cosas que ya estaban establecidas. Yes. Otra cosa que sí es la principal crítica y lo que decía la gente que rompe el canon es el capítulo 3. La concepción de Osha y de Mai. las niñas, cuando están chiquitas. Resumen a grandes rasgos, Osha y Mai tienen 2 mamás. No, yo no lo veo mal, pero sí como que me sacó un poco de onda cuando se acarician la carita muy amablemente y muy amorosamente. Tienen 2 mamás y no las adoptaron, pero tampoco las concibieron de la forma en la que se conciben los bebés, sino más bien inseminación artificial. Ándale un poquito así, sino que más bien lo que hicieron es que las criaron a través de la fuerza. Oh, ok. Y esto dice la gente que contradice el canon, lo rompe, porque otro caso que tengamos de personaje creado a través de la fuerza, concebido por la fuerza, es Anakin. Anakin no tuvo papá, simplemente fue creado por la fuerza, y Anakin es el elegido. Y una de las características que tiene que tener el elegido es que no tenía padre. Entonces ya como el Espíritu Santo. Ándale, como Jesús. Entonces al estar Anakin, que es el elegido y es quien fue concebido por la fuerza, pero si ya aparecieron estas 2 gemelas que también fueron creadas mediante la fuerza, pues le quitan el valor que tenía Anakin como el elegido. Cierto. Esto es lo que dice la gente. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Ya hice un video, de hecho. Porque ya los leí. Se los voy a poner en este momento. Porque ya voy a leer comentarios de TikTok. Porque ya ni me acuerdo qué fue lo que dije. Lo voy a reproducir aquí en el micrófono. No, porque a final de cuentas hay un detalle que lo cambia todo. Hay un detalle que es el diferenciador entre el nacimiento de las gemelas de Osha y de Mai y el nacimiento de Anakin. Es que si bien ambas no tiene, ambos casos, porque son tres personas, ambos casos son concepciones donde no hubo un padre de por medio, hay algo que es muy diferente. Es que mientras que Anakin, el elegido, obviamente, él fue creado completamente por la fuerza. O sea, nadie interferió. No hubo ningún Jedi, ningún Sith, ninguna bruja que haya interferido para que él naciera. Fue la fuerza misma en su voluntad quien dijo: van a nacer. Ahí te va. Mientras que con las gemelas sí fueron concebidas. Hubo interferencia de las brujas. Y yo creo que es un detalle que es bastante importante, porque mientras que Anakin nació por voluntad misma de la fuerza, las gemelas no. Las gemelas no fue la fuerza quien dijo: ahí van, sino que fueron las gemelas mediante la manipulación de la fuerza las que dijeron: ahí van. Ahí vamos. ¿Cierto? Sí. Y eso es lo que diferencia. Además de que dentro de tanto canónicamente como en las leyendas, ha habido Sith que han podido crear vida. No precisamente seres humanos, pero sí han creado seres, bestias, han creado como ejércitos que... En base a la fuerza. En base a la fuerza. O sea, no es la primera vez que pasa. Yo creo que aquí pues más bien el conflicto es que pues son 2 mujeres, son 2 mamás, son 2 mujeres lesbianas las que las concibieron, y así eso le sumas que una es de color, pues peor tantito. Oye, como que sí que una es negra y la otra es gris.
le metieron toda la inclusión que se podía poner a una sola escena. A una sola. Pero está bien, bueno, no lo veo mal yo. No, y no es malo, al final de cuentas es lo que, creo que lo mencionamos incluso en el capítulo en el de May the Fourth. Pues estamos hablando de una galaxia enorme. Digo, si en el mundo en el que vivimos nosotros, que no es tan grande, existe este tipo de personas, de acciones, pues obviamente, y de acciones, pues obviamente en una galaxia tan gigante, pues van a existir con mucha mayor razón. Sí. O sea, no le veo lo malo, tampoco es como que, es que nos están adoctrinando, nos están la Agenda 2030. Pero sí saca un poquito de onda. ¿Por qué? No sé, te digo que cuando le acaricia la cara a la mamá, o la gris a la mamá, o la mamá a la gris, no me acuerdo, como que sí, ya empezamos otra vez. Voy a hacer un chiste, pero no. Pero es que son cosas pequeñas. Y yo digo, quejarse de eso, pues no, ¿por qué? No. Es como la gente que se quejaba del beso de la película de Buzz Lightyear. También. Pero es un beso que si le pones atención ni siquiera te das cuenta. Sí. Pero es que tengo a mi niño aquí. Sí, esto no cumple mis fantasías sexuales, está mal. No cumple mis fantasías sexuales. Sí, sí, tienes razón. Es la misma gente que criticaría la serie por ver a ¿cómo se llama el que se murió en la Orden 66? Y que lo ven. ¿Qué, Mundi? Ajá, la misma gente que criticaría eso es la misma gente que critica que agarre la carita de la mamá. Pero pues yo lo no lo veo mal. Es un buen dato de parte de Lucasfilm meter algo así. O sea, como que ya verlo en la calle digo, si lo vi en Star Wars en Acolyte, aquí lo va a ver normal. Sí. Siguiendo un poquito con este tema de la inclusión, que mucha gente se queja de este tipo de cosas, pero por ejemplo, hay un youtuber que no es muy de mi grado, de hecho me cae bastante mal, que es que ya lo hemos mencionado antes en otros capítulos, bueno, no de aquí, sino aquí mi compañero se robó un video me lo plagié. Se lo plagió. Él es bisexual. Okay. Entonces por eso me cae mal. No, y él en una entrevista que estaba haciendo, él decía que a él le costó mucho trabajo como tal aceptar su sexualidad, porque secundaria, prepa, le sufrió mucho. Yo creo que es algo que mucha gente pasa por este tipo de cosas. Cierto. O sea, le costaba trabajo aceptarse, tal y como era. Sí. Entonces, él dice que algo que lo ayudó mucho de forma personal fue un personaje de Game of Thrones. ¿Cómo se llama? El que hace Pedro Pascal. Oberyn Martell. Ajá, Oberyn Martell. Este personaje que sale en Game of Thrones también es bisexual. Okay. Y lo interpreta Pedro Pascal. Que también es bisexual. No sabemos. No sabemos. Creo que no es algo que haya dicho. Y si lo es, no nos importa. Pero, y él dice que fue la primera vez que vio representado en televisión, en series o en una película a un personaje bisexual y que no fuera estigmatizado, porque es algo que pasaba mucho, por ejemplo, incluso en la televisión mexicana, personajes que son homosexuales, que son personajes que los estereotipan, o que solamente están para hacer el alivio cómico o la burla. Exacto. Y en cambio aquí en esta serie se nos presenta como un personaje fuerte, un personaje que sabe pelear, un personaje que tiene muchos atributos positivos. Y que la sexualidad es lo de menos. Y que es como pues un detalle más, ¿no? No es como que lo principal. Y él dice que esto lo ayudó mucho en su aceptación personal y en su crecimiento personal. Y yo por eso siempre voy a estar a favor de que cualquier persona sea representada en historias de ficción, porque uno no sabe de qué forma esto puede ayudar a alguien más. Exacto. Me recuerda también mucho a la historia, alejándonos un poquito de todo lo que estamos hablando, la historia del creador o del que acabó con la Segunda Guerra Mundial, el que se murió con una manzana con cianuro, creo. El de... el que descifró los códigos de los mensajes alemanes. Exactamente, que también era gay. Y cuando descubren que era gay, todo el trabajo se va a la basura. O sea, el hecho de haber detenido la Segunda Guerra Mundial, de haber descubierto un chingo de cosas, como que todo fue a segundo plano. ¿Por qué? Porque le gustaban los hombres. Sí, es algo similar, muy similar. Pero sí tienes razón. Y si lo transpolamos aquí de Acolyte, no vas a tirar toda una serie con cosas positivas o negativas,
solamente porque aparecen dos, Por un Kiko. porque aparecen dos lesbianas, ¿verdad? Ni siquiera un beso. Ay, ni siquiera se besaron, simplemente pues se quieren y está bien que se quieran, no tiene nada de malo. El amor es infinito. Y si vas a criticar de Acolyte, que sea por otras cosas, ¿no? Que sea porque tú consideras que rompe el canon, que sea porque no te gustó la historia, Ey. por lo que te por la parezca. escenografía barata que le metieron. Por la escenografía, pero no la critiques porque, es que salen dos mujeres lesbianas. No. Nada más no empiecen Disney, por favor. Es lo único que les pido. Ya hablando ya un poquito sobre el futuro de la serie, todavía no se ha confirmado una segunda temporada, ¿verdad? No. Por la forma en la que cerró, yo creo que sí, al menos sí está en planes continuarla en una segunda temporada, o va a pasar que la van a continuar en algún otro medio. En el último capítulo tuvimos la aparición de cierto personaje, bueno, dos personajes, uno al final y otro como a la mitad del capítulo, que conecta directamente esta serie con cosas que vimos en episodio 1. Sale, ¿sí lo digo? Sí, ya sácalo. No, pues tú ni siquiera vas a saber quién es. Exactamente. Hasta que lo vean. Como más o menos como a la mitad del último capítulo, tenemos la aparición de Dark Plagueis. Pensé que de Homero Simpson. Así, O de Juan Gabriel. Bueno, sí, que sí. Pues no se sabe si es Dark Plagueis. No, sí es. Sí es porque es un cronológicamente ya está vivo, sí, y es de la misma especie. O sea, okay, sí es. Dark Plagueis es el maestro de Darth Sidious, el emperador. Okay, o sea, y ya al aparecer aquí, pues ya nos sitúa ya cada vez más cerca de cosas que vimos en episodio 1. Sí, bueno. Y yo creo que su aparición, aunque no hace nada ni dice nada, yo creo que se agradece y abre la posibilidad de que lo veamos más adelante ya en otros medios. Tal vez en una segunda temporada, si es que existe, o en alguna otra serie. Que como tal es un personaje que nunca ha salido fuera de cómics o fuera de libros. Nunca lo hemos visto como tal en live action. Se conoce su historia, pero como tal, sí, se conoce su historia, se sabe que fue el maestro de Darth Sidious. La novela es Legends, ¿no? La novela es Legends, sí, pero sí es, canónicamente sí es maestro de Sidious. Pero nunca lo hemos visto. Bueno, ya lo vimos esta vez, pero no hizo nada. O sea, habrá que verlo. Y yo creo que es algo en lo que se van a basar para la segunda temporada. Te digo, tal vez una segunda temporada, o lo continúan en alguna otra serie, en algún otro medio, pero sí, yo creo que ya va siendo hora que lo veamos. Sí. Ya va siendo hora que lo veamos, porque como te digo, tantos años que lleva el personaje existiendo y no lo hemos visto fuera de libros. Sí, Simón. Así no que lo han aprovechado. No lo han aprovechado, no se ha explorado su historia, bueno, sí, en otros medios, pero nunca lo hemos visto ni siquiera hablar. No sabemos ni siquiera cómo se escucha su voz. Su voz va a ser una voz de pitito. Y yo creo que es algo que sí me emociona ver qué van a hacer con el personaje. A lo mejor lo vuelven gay. Puede pasar. En la segunda temporada se va a besar con Kim, mi hermano. Otra vez Disney. Pero sí, otra vez. Nada más imaginármelo peleando. No, ya quiero ver eso. Así que sí. Ojalá pase. Ojalá, primero Dios. ¿Y algo más que quieran agregar ustedes, que quieran decir? ¿Invitan a la gente a que vea la serie? ¿No le invitan a que vea la serie? No, pues sí, véanla para que no se queden con los tipos comentarios mecos de que le dicen del Acolyte, que se quejan de, no, es que son mujeres. Porque yo cuando salió el episodio de las brujas, me aventé un video como de 40 minutos de dos güeyes en una llamada de Zoom hablando. Y en todo momento su única queja fue que eran puras mujeres. Y sabes lo peor, eran españoles. Sí, es que yo, hombre, no me siento representado. Hombre, tío majo. En esta escena no hay ningún hombre blanco hablando. Nadie habla español de España. Sí, digo, véanla para que pues forjen su propia opinión. Sí. Es válido que te guste, igual que es válido que no te guste, para gustos colores, pero véanla para que no únicamente estés repitiendo lo que encuentras en redes sociales. Exacto. Yo fíjate que tomé un comentario muy importante del Direct hace unos días, o incluso hasta cuando hablamos en el video del aniversario, que es algo fresco, es algo con personajes nuevos. O sea, no, como dices tú también, no tienes que andar viendo cosas pasadas para poder entenderla. Así que pues sí, véanla, es algo muy digerible.
y algo con lo que puedes empezar a ver toda esta saga de aventuras. Sí, yo creo que espaciales. es una forma de entrar, ¿no? O sea, si no has visto las películas y no tienes ningún conocimiento, puedes verlas sin ningún problema y le vas a entender. No es como que tienes que haberte visto 30 películas y leído 40 libros para entenderle, pero aquí puedes empezar como que en blanco. Sí, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Yo creo que, exacto, es algo positivo de la serie y es algo que refuerza lo que decíamos, que en unos años se le va a dar un valor diferente a esta serie. Simón. En unos años vamos a ver a la gente que ahora la critica hablando bien de la serie. Si es que todavía humanos para ese entonces. Si es que en 20 años todavía existimos y no ya nos mató la inteligencia artificial o el calentamiento global, o los dos, que ahorita se han estado echando un volado de ver quién mata a la humanidad. Pero si en 20 años seguimos vivos, vemos. Sí, ahí volveremos a hablar de esta serie a ver qué tal envejeció. Simón. Así que por nuestra parte es todo, casi todo. Casi. Falta un anuncio. Anunciazo. Relacionado con Star Wars, desde hace muchos años hemos venido planeando un corto basado completamente en el universo de Star Wars. Exacto. Es un guión que escribí desde 2019. Oh, imagínate. Y lo escribí desde aquel entonces. Le hice algunos cambios recientemente. ¿Antes o después de? No, mucho antes. Mucho antes. Sí, mucho antes del guión de Dreampa. Este guión lo escribí más o menos cuando escribí Providencia. Okay. Por las fechas. Y lo escribí, pero lo guardé mucho tiempo porque dije, ok, yo creo que nos tenemos que esperar a que como estudio, bueno, en acá entonces no existía el estudio. Más bien mi pensamiento era nos tenemos que esperar a que madure esto, ¿no? Que ya diga, yo ok, ya podemos. No la vamos a regar. O si la regamos no va a ser tan feo. Me estaba equivocado. Y dije, hubo dos motivos por los que dije, ya es el momento. Uno es precisamente por esto, porque dijo que ya el proyecto ya ha madurado lo suficiente como para aventarse un proyecto así. Y dos, estamos viejos. Ya está, yo lo personal pues ya me estoy poniendo viejo. No iba a poder hacer el personaje. Yo digo, pues ya dentro de poco ya no iba a poder hacer ese personaje. Que sí que diga, pues antes de que. Deja todo el personaje, las piruetas. Sí. antes de que envejezca o de que muera. Lo que pase primero tenemos que hacer este cortometraje. Y lo podrán ver el próximo mes. Fechas tentativas 15 de agosto o 22 de agosto. No sabemos bien, pero ahí lo verán. Yo creo que aquí ya les voy a poner el póster de este cortometraje y quedó chido. Pasadísimo de lanza, la verdad. A mí me encantó haber estado en la producción de. Y si al menos no quedó chido, nos divertimos mucho grabándolo. Sí, no, fue una aventura ese día. Así que espérenlo muy pronto. Una aventura un poquito estresante, pero muy divertida. ¿Un poquito? Y eso es todo por nuestra parte. Las redes sociales de aquí de mis compañeros los van a encontrar en la parte de abajo, en la descripción del video, véanla. Y nos estamos viendo en 2 semanas. Todavía no tenemos el tema para dentro de 2 semanas, pero aquí vamos a estar. Exacto. Hasta luego.